Así bien a cada uno de ustedes, fieles lectores de la Divina Palabra. Abordaremos entonces el estudio de la Divina Palabra de cada domingo, iniciando invocando el Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspíranos siempre lo que debemos pensar, lo que debemos decir, cómo debemos decirlo, lo que debemos callar, cómo debemos actuar, lo que debemos hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y nuestra propia santificación. Espíritu Santo, danos agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Danos acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Amén. Pedir al Espíritu Santo es pedir el Espíritu de sabiduría para entender el texto sagrado desde la sabiduría de Dios, que es un don del Espíritu Santo. La Sagrada Palabra fue transmitida oralmente y luego fue registrada en soportes materiales, piel de animales, eh, vegetales como el papiro, en folios, en rollos, hasta que se desarrolló la forma actual del libro, aunque hoy contamos con lo digital, pero lo digital todavía no cubre a toda la población. Y además estos sistemas, estos soportes coexisten. El libro no deja de persistir a pesar de que haya tanta cosa eh, por sistema digital. Siguiente. No deja de ser utilísimo utilizar texto impreso, papel, tinta, no solo negra, sino de varios colores, con un montón de notas que quieren borrar la excusa de que si no se entiende lo que se lee. Por eso hay varias versiones que lo que hacen es hacer mejoras según el punto de vista del editorialista, del editor. La primera versión que ven a su izquierda emplea el método de la lección divina. La segunda emplea muchas citas paralelas. La tercera emplea comentarios junto con la precedente de padres de la iglesia, de autores de la iglesia. La siguiente gris tiene que ver con biblistas latinoamericanos. Y la última es una de abundantísimas notas, quizás la versión que más amplias notas tiene explicativas del texto sagrado. Siguiente. Nosotros manejamos, aparte de estas versiones, empleamos con gran profusión la Biblia que utiliza los textos del Catecismo de la Iglesia Católica. Siguiente. El cuyo tal catecismo tiene cuatro ejes. Siguiente, que son los sacramentos, los mandamientos, el credo y el Padre Nuestro. La Biblia debe estudiarse con este método que es leer, meditar, orar la palabra, contemplarla y ejecutarla. Lo cual siguiente tiene que ver con el pasaje del divino sembrador que siembra la palabra. Y tenemos la semilla que cae en el terreno de las almas que se la dejan robar de el diablo simbolizado en las aves.
La semilla que cae en terreno, es decir, personas que son inconstantes, el terreno que vemos a la derecha, la parte superior. Las personas que llegan a una prueba y no tienen constancia, entonces sucumben a la tentación y incumplimiento de la palabra. A la izquierda tenemos el terreno de las personas que están representadas por los espinos, es decir, por los afanes, negocios, placeres de este mundo. Y el cuarto terreno es el buen terreno, las almas dispuestas, constantes, perseverantes y que ejecutan la palabra y producen fruto, unos 30, unos 60, unos 100. Por lo tanto, esto nos pide cuidarnos de las características de este terreno, es decir, el tipo de corazón que identificamos en los otros, más proclive a desperdiciar la palabra y no a aprovecharla al máximo. Siguiente. Siguiente, este es el cuatro ejes temáticos que ya enumeramos de catecismo, cuyo texto utilizamos desde la Biblia denominada Dita G, que quiere decir enseñanza. La Biblia hebrea no es lo mismo que la Biblia católica. La Biblia hebrea es la misma, el mismo Antiguo Testamento nuestro, que se nomencla denominándolo Tanaj o Tanakh, que es un acrónimo. También se denomina Mikra o Biblia hebrea. Es el Pentateuco nuestro, también judío. También los otros textos que componen la Biblia hebrea son los escritos de los profetas y por último los escritos sagrados que son sapienciales, que tienen historia, crónicas sagradas, historia, poesía, sabiduría. Siguiente. Este es un título que se le da a Jesús y que se le asigna al Mesías. El Mesías es el personaje esperado por los judíos, que no reconocieron en Jesús los judíos, por lo menos desde la élite judía. Siguiente. El texto que vamos a ver de este 20º domingo del tiempo ordinario es ese, Jesús, hijo de David. De hecho, ese es el título que utiliza la cananea para llamar a Jesús. Jesús es hijo del hombre, hijo de la humanidad e hijo de Dios. Jesús es el nombre que asignó el ángel en el anuncio a María de su visión de madre. Jesús significa Salvador. En este caso, salva de los pecados, porque el pecado es la mayor esclavitud del hombre. Jesús, por lo tanto, tiene una doble naturaleza, una doble condición. Es hijo de Dios, hijo del hombre. Eso quiere decir que es hijo de la humanidad, que es ser humano. Jesucristo es hombre y Dios, Dios y hombre. Siguiente. Jesús ejercitó su misión especialmente enseñando. De hecho, una frase famosa de él es, habéis oído que se dijo y se escribió esto y aquello de la ley de Dios, de la Biblia hebrea, del Antiguo Testamento nuestro. Pero yo os digo, Jesús se puso al nivel de Moisés, que se considera el autor del Pentateuco, de la ley judía. Jesús se puso a esa altura. Por eso fue perseguido e incomprendido.
Y él lo que enseñó lo significó con su carne y con su sangre, con su sacrificio en la cruz. Por eso se le denomina rabí crucificado, maestro crucificado, maestro de todas las naciones, pero que se encuadró en la alianza del pueblo hebreo. Siguiente. Ese manto que cubre el maestro significa su condición de enseñante o maestro. Jesús cumple en sí toda la escritura, trazada desde la historia de la humanidad, desde Adán y Eva, plan quebrantado por el maligno y remediado por Jesús, hecho hombre de carne con carne de la Virgen María. Por eso ella ocupa un lugar preeminente, aparte de Jesús, en la historia de la salvación de la humanidad, que salva del pecado. Esto no se debe perder de vista. La salvación de Dios es salvación del pecado, porque el pecado es la mayor desgracia o fatalidad que puede sufrir el hombre. No es, por tanto, morirse de hambre, aunque él se hizo alimento precisamente para remediar el hambre del alma, no el hambre del cuerpo. El hambre del cuerpo es remediado por los alimentos naturales que Dios puso en la creación para el servicio del hombre. Comerás del fruto de tu trabajo. Siguiente. Esta semana vigésima del tiempo ordinario contemplamos los textos de Isaías, Salmo 67, y del Nuevo Testamento o Nuevo Pacto de Romanos 11 y Mateo 15. Siguiente. La mayor parte de estos textos trata de los pueblos ajenos a Israel, distintos a Israel. La palabra divina es sembrada. Es importante no perder de vista esto. Cuatro terrenos: el terreno rocoso, el terreno espinoso, lo podemos ver de izquierda en adelante, el terreno del camino y el terreno fértil, disponible, apto para recibir la semilla de la palabra de Dios. Recuerde que la palabra de Dios es semilla, es decir, requiere ser sembrada por la predicación, escuchada en la predicación y aplicada en la vida, de manera que produzca fruto. Pero si hay terreno rocoso, espinoso o de camino, la palabra no produce el 100% de su fruto. Si es un producto muy leve, muy precario. Siguiente. Entonces vemos Isaías 56, 1, 8. Siguiente. La importancia de la oración y del sitio de oración, que es el templo o iglesia. Hubo vendedores que se asociaron con los encargados de templo para convertirlo en mercado. Esto es importante de cara a no convertir un templo en cosa distinta de el culto divino, la Santa Misa y la oración con diversas devociones. Es importante eso. Hay parroquias donde convierten el templo en un salón de otras actividades. No conviene.
a menos que haya una necesidad de construcción de capilla o de oratorio y una que otra reunión necesaria, ¿no? En general es importante seguir esta indicación de Jesús, que ejemplificó los mercaderes del templo de Jerusalén. Siguiente. Y que emplea un método que parece violento, pero que era alentado por el celo y la adoración a Dios. Isaías habla de salvación para los lejanos y afligidos, y les ofrece justicia y alianza. Nos dice el versículo 1: observad el derecho, practicar la justicia, porque la salvación es tuya, suya está por llegar, y su justicia se manifestará. Este mensaje se entregó a Israel, pero de Israel se entrega a toda la humanidad a través de la iglesia. Nuevo Israel, nuevo pueblo de Dios. Todos observarán las leyes de Dios ahí eh, significadas en el cumplimiento del sábado. Muy caro para un judío la observancia del sábado, del reposo del sábado, que nosotros se traslada y se entiende para el domingo. Para quienes eligen cumplir la voluntad de Dios y mantenerse en su alianza. Siguiente. Supongo que ustedes saben qué es eunuco. Un eunuco es un castrado, que era un tipo de población excluida. Siguiente, por favor. Fíjense cómo hace énfasis en el sábado. El sábado, el domingo nuestro, era muy importante para un judío observante. Dios congrega, reúne a los que de Israel se dispersan por el pecado y los congrega, los reúne en un solo rebaño y un solo pastor, como recita Jesús en el Evangelio de San Juan. Siguiente. No sobra que estudie los textos que se referencian a su costado para efecto de profundizar la comprensión de los versículos que resulten algo oscuros. La oración comprende, como se estila para los monjes, oración de la madrugada, de la mañana, de la tarde y de la noche. Cada día tiene también un conjunto de lecturas que son de escritores sagrados, autores de la Iglesia, que con sus escritos han enriquecido el acervo de la Iglesia para comprender la divina palabra. Esto usted puede encontrarlo en una aplicación que así se denomina Liturgia de las Horas y orar con los salmos. La liturgia de las horas tiene que ver, la oración toda tiene que ver con recitar los salmos. Tiene otras partecitas, antífonas, himnos, lecturas breves, que enriquecen mucho eh, el recurso de oración. En el caso de personas que les cuesta hacer oración personal, meditada, entonces tienen ya armado una serie de textos escogidos, selectos para hacer oración. Siguiente. A este respecto, ¿qué nos dice el 2691? Lugar favorable para la oración es la iglesia o templo. Otro momento son las peregrinaciones a santuarios.
o lugares o ciudades que se destacan por la vida de un santo o por alguna aparición particular de la Virgen o por el desarrollo espiritual de una población que haya recibido la semilla de la palabra. Siguiente. Las casas pueden eh, diseñar rincones de oración. Aquí vemos un ejemplo bastante cuidadoso, bien escogido. Mire, tiene lugar la palabra, un buen candelero que tenga seguridad respecto de incendios, florero. Ahí tenemos al centro Jesús, María y San Gabriel, San Miguel Arcángel, el defensor de la iglesia y protector, junto con San José. En esto también, pues, hay un reclinatorio para arrodillarse, que es algo que pide Filipenses capítulo 2. Es un bonito ejemplo de oratorio como lugar de oración doméstico, casero, en cuanto se pueda y se disponga de medios. Y porque también valen las que son con toda la sencillez o escasez de recursos, porque importa mucho el corazón que ora, pero que mientras puede reflejarse en lo material, pues se disponen de rinconcitos de la casa que atrae mucha bendición sobre ella. Siguiente. El mismo, el 2696 nos dice lo que acabamos de explicar. Siguiente. Entramos al salmo de esta liturgia del dominical del 20º domingo. Esta es una frase de un salmo. Mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años lejos de Él. Lo cual no es exagerado, es real. Pero nos toca caminar hacia allá. Siguiente. Este salmo invita a todos los pueblos que alaben a Dios. Israel, su pacto con Dios, no puede circunscribirse únicamente a ellos. Primero a ellos, pero de ellos a toda la humanidad, a través de toda la Iglesia Católica. De hecho, católica tiene que ver con la universalidad, la palabra católica. El salmista termina diciendo que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines todos los confines de la tierra. Ese temor sí que quiere decir reverencia o respeto, reverencia o respeto a lo sagrado, al nombre, a la persona de Dios, a su divinidad, a su supremacía sobre todo. Siguiente. Naturalmente que esa invitación a los pueblos es de aquellos que acepten el mensaje de la iglesia, ¿no? Y en ello, si la iglesia predica un acercamiento, pero sin que los demás pueblos reconozcan a Jesucristo como Salvador y Señor, pues no se puede decir que es un diálogo, un acercamiento que realmente produzca y autentique la voluntad de Jesucristo de que todos sean uno.
ser uno solo. Dios quiere que todos se salven. Y por eso la importancia de la predicación de este mensaje. Aquí lo vemos en esta bella imagen en que está de fondo, de horizonte, la Vía Láctea, para indicar la universalidad del proyecto de Dios de hacer un reino donde toda lengua, todo pueblo, toda raza entrará a formar parte del reino y reinado de Dios. Esto lo vemos referenciado en 1 Timoteo, capítulo 2 versículo 4. Siguiente. Veremos el número 1058 que dice esto que repite el texto sagrado. Dios quiere que todos los hombres se salven. Todos, de cualquier color, de cualquier cultura. Esto es un trabajo muy duro porque, pues como pasó con Israel, que rechazó al Hijo de Dios, no debe pasar con los discípulos de Jesús, judío, hombre extraordinario, rechazado por ellos, pero también rechazándolo en la persona de sus predicadores, misioneros, catequistas o ejemplares mm, misioneros. Siguiente. En el Padre Nuestro se suplica que venga el reino de Dios, porque en realidad está creciendo todavía la cizaña con el trigo. Hay maldad en el mundo. Todavía no está el reino de Dios en plenitud, en integralidad. Pero Dios sigue sembrando la semilla a través de la iglesia y sus miembros hasta que todos los pueblos lo conozcan y se pronuncien si son de Dios o no. Como lo recita San Pedro, Dios no es que se tarde, sino que espera que todo el mundo escuche este mensaje, lo acepte, se conviertan y se constituyan el único rebaño con el único pastor, Jesús. Siguiente. Vamos a ver qué nos dice el número 2822 al respecto de este texto. Bueno, repite lo que dice San Pedro. Usa de paciencia, no queriendo que algunos perezcan. Y mire, fíjese que dice de algunos, a pesar de que hay un gran número que rechazan a la iglesia, el mensaje del esposo de la iglesia, Jesucristo. Siguiente. Veamos qué nos dice el Espíritu Santo a través de la pluma de San Pablo en Romanos 11. San Pablo es el gran misionero que incluso superó a los 12 apóstoles. Esto es como el 13º apóstol. Aquí se han realizado en sus escritos los rollos que lleva en su cartera y en su brazo izquierdo. Ese bastón indica que recorrió todo el Mediterráneo, fundó muchas comunidades. San Pablo es el autor de muchas de las cartas del Nuevo Testamento o Nueva Alianza. Siguiente. Un gran ejemplo de predicador y apóstol, San Pablo. San Pablo en este capítulo se lamenta del rechazo de Israel, que también pasó por eso, ¿no? Él rechazó el cristianismo, lo combatió.
Pero dice algo muy interesante. Se lamenta de eso y espera que se reconcilien con el buen pastor Jesús, Mesías, y con la iglesia, su esposa, la- el nuevo pueblo de Israel, que congrega todos los pueblos, incluyendo y esperando a Israel. El rechazo de los judíos es la reconciliación del mundo con el mensaje de Dios, rechazado por los judíos. Siguiente. En Romanos, entonces, nos habla de esa desobediencia de los judíos y la obediencia de los gentiles, es decir, las gentes ajenas a Israel. Dios encerró a todos en la desobediencia para tener misericordia de todos, tanto de judíos como de los pueblos que deben alabar a Dios, como dice el Salmo, pero que no lo conocen o que conociéndolo aún no lo aman. ¿Quién conoce la mente del Señor? Nadie. ¿Quién puede ser, quién fue su consejero? Nadie. ¿Quién como Él? Nadie como Él. Por Él y para Él existe todo y a Él la gloria por los siglos. Siguiente. Es Dios de las gentes. Gentiles quiere decir gentes. Dios es uno y Él justificará por la fe en Él a todos con la circuncisión del corazón. Otra ilustración bella de Romanos 3:29. Dios no es solamente de los judíos, desbordó el límite del ámbito judío y mm, vendrá el tiempo en que los judíos se integrarán a este rebaño del Mesías verdadero, de Jesús de Nazaret, judío, 33 años. Siguiente. El número 674 del Catecismo nos habla de la última prueba de la iglesia, la parte endurecida e incrédula. Como pasó entre los apóstoles de 12 uno no creyó en la resurrección. Aunque se puede decir de todos los apóstoles, ¿no? Exceptando quizás San Juan. Vio la tumba vacía y creyó. Pero los demás no creían que Jesús resucitaría, como tampoco lo aceptaban y creían que fuera a subir de la manera que lo hizo a manos de la élite judía en asociación con el político o administrador romano. Santa Catalina de Siena nos aconseja que le abramos el corazón a Jesús para que nos sane todo mal que nos aparta de él. Profunda frase de esta gran doctora de la iglesia. Es una de las cuatro doctoras de la iglesia italiana. Siena, Italia. Santa Catalina, que en su tiempo incluso aconsejó a los papas. Hubo un tiempo que también hubo tres papas. Ella aconsejó volver de nuevo a Roma. Quiere que le abramos el corazón a Jesús para que nos sane todo mal que nos aparta de él. Hay que repetir esta frase de Santa Catalina, que nos la regale. Decir a Santa Catalina que le que le pida a Jesús que nos abra el corazón, nos sane de los inquilinos que allí hay, que no dan espacio en el corazón para Jesús y nos aleja de él, nos aparta de él. Siguiente, sanar de todo mal que nos aparta de Jesús. El número 1937 menciona las diferencias entre los hombres.
Las diferencias alientan y con frecuencia obligan a las personas a la magnanimidad, benevolencia y comunicación. Incitan a las culturas a enriquecerse unas a otras. No hay que mirar despectivamente, negativamente las diferencias. Las diferencias ayudan a crecer en amplitud de mente, o sea, comunicación, en bondad, en benevolencia, en comprensión. El amor no tiene en cuenta las diferencias para dividir o separar, sino para unir y amar. Siguiente. Sabia enseñanza del catecismo. Jesús es el Cordero que quita el pecado, que se sacrifica por el pecado del mundo. De la manera como Abraham entregó a su hijo al sacrificio, el Padre Eterno entrega a su hijo, simbolizado en el Cordero Pascual, con su muerte en la cruz, cumpliendo el plan de redención trazado desde antiguo. Por eso aquí está unido eh, el sacrificio de Isaac por parte de Abraham, el sacrificio del Hijo de Dios por parte del Padre Eterno, que envió a su Hijo para que todo el que crea en Él se salve. Pero esa fe es una fe que, como vimos en el anterior número, puede ser incompleta, dudosa, precaria. Hay que pedir al Señor que nos aumente la fe en el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Siguiente. Veamos entonces el número 60 del Catecismo que dice que Dios forma a su pueblo, lo educa, para que sea la raíz de todos los pueblos de la tierra alrededor del Hijo de Dios, el Mesías, el que tendrá un reino que cubrirá todos los siglos y todos los puntos de este bello planeta. Siguiente. Jesucristo cumple en sí mismo todas las profecías. Con su muerte y resurrección manifiesta el plan de Dios. El plan salvador pasa a través de él. Jesús, con su pasión dolorosa, que fue escándalo para los judíos, inaceptable, cumple así la voluntad del Padre, que ya realiza en él el plan de salvación. Siguiente. El número 441 habla de los títulos. Jesús se denomina a sí mismo Hijo del Hombre. En la voz de la nube lo señala como el verdadero, el Hijo en quien Dios tiene sus complacencias. Este título se aplicaba a los ángeles y al pueblo elegido y a Israel y a los reyes, pero en solemnidad se aplica a Jesús en plenitud. Siguiente. Esto nos indica el número 441. Jesucristo fue crucificado con muerte ignominiosa, pero resucitó y destruyó toda vergüenza, toda humillación sufrida en la cruz. Glorioso se manifiesta todo aquel que lo recibe a través de la predicación de la iglesia y de sus predicadores o misioneros. Jesús es la vida y la resurrección, pero que pasa por la muerte del pecado. Siguiente. El número 442, destaquemos que los apóstoles reconocieron que él era el Hijo de Dios y lo predicaron y fueron perseguidos.
tanto en Israel como fuera de Israel. La mayor parte de los apóstoles murió mártir. Siguiente. Jesús es maestro. Jesús nació judío, creció como judío y educado como judío. Estudió las Sagradas Escrituras que en él se cumplieron. Siguiente. Ahí tenemos una escena bella de una sinagoga judía. La iglesia de los no cristianos, sin olvidar y reconocer que el pueblo judío pertenece a la adopción de hijos de Dios, las alianzas, la legislación, el culto, las promesas y los patriarcas. Y esto que da Dios no se quita, permanece. Por eso ellos están llamados a volver a unirse al pueblo de Dios, al nuevo Israel que es la iglesia. La iglesia no es prácticamente una porción que digamos de iglesia de Occidente, no es de todo el mundo. La iglesia está llamada a predicar en todos los rincones del planeta. Siguiente. El ecumenismo tiene que girar alrededor de Jesucristo, camino, verdad y vida. Siguiente, veamos qué nos enseña el Evangelio a propósito de esta eh, población que no es judía, que se denomina gentiles o extranjeros. Siguiente, tenemos la escena de la curación de la hija de la cananea. Canaán, una región no propiamente judía. Entonces, este pintor bellamente retrata esta escena del Evangelio de la curación de la hija de la cananea que estaba endemoniada. Siguiente. Destaquemos que la cananea primero le gritó a Jesús. Tuvo que hacerlo porque no era judía y no era conocida de Jesús ni del grupo que acompañaba a Jesús. Entonces empleó el grito para suplicar que su hija fuera liberada de un demonio muy malo, dice el texto que tenemos al frente. Jesús no le respondió y lo hizo con una finalidad educativa. Segundo, entonces primeramente esta mujer tiene fe en Jesús, aunque no era judía, no era practicante, no era religiosa. Pero observen las cualidades que tiene. Grita pidiendo ayuda. No recibe respuesta. Sigue gritando. Dice a los discípulos que la atendiera porque seguía detrás gritando. Esa es constante. Luego acepta la calificación de perrillo que le enrostra según la costumbre judía, que consideraba a los extranjeros perros. Y le dice, Señor, ayúdame. Y él contestó que se dirigía primero a los hijos de Israel y no a los peritos, es decir, a los extranjeros. Ella dice que sí, tiene razón, pero que también los perros comen de las migajas que caen de la mesa de los amos. Y luego Jesús le hace un enorme elogio, bien destacado aquí en rojo. Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que has creído. En aquel momento quedó curada su hija. Aprendamos de esta mujer la fe, confía en Dios, a pesar del silencio de Dios. Ella ama a su hija
ruega por ella. Ella también se humilla, se arrodilla y se humilla y obtiene ese elogio de Jesús. Qué grande es tu fe. Siguiente. El número 439 del catecismo dice, habla de este título de Jesús de Mesías, Hijo de Dios. Siguiente. ¿Qué nos dice el número 439 del catecismo? El título de Hijo de David, porque David es uno de los grandes representantes y personajes judíos. Pero a este título le asignaron una comprensión política humana, no celestial y universal, como predicó, enseñó, eh, esbozó Jesús. Por eso hay que desbordar el nacionalismo judío para entrar en... Esto se lo explicó Jesús a los discípulos de Maús, que entendieran que el mensajesismo de Jesús no era nacionalista y exclusivamente de Israel, del pueblo judío. Era mucho más que eso. Siguiente. Frase de Jesús, todo es posible para el que cree, pero el que cree con completa y absoluta confianza. Hay que repetir como dijo el sinagogo, que creía en Dios, pero que necesitaba que Dios le aumentara la fe. Eso también está revestido de humildad. Veamos qué nos dice al respecto el número 2610 del Catecismo. Jesús pinta el alcance de la fe, que todo lo que se pida se recibirá, si se pide con una fe completa, que no duda, como pasó con Pedro, el pasaje de la barca, el hundimiento en el lago, o que carezcan de fe, como pasó con los de Nazaret, que lo rechazaron, o que tengan poca fe, como sus discípulos, que no pudieron curar al hijo de un hombre preocupado por su hijo endemoniado. Y a la vez Jesús se admiró de la fe enorme que tenía el centurión romano y la cananea de este pasaje evangélico. Muy rico este número 2610 que pinta las debilidades de la fe judía y la fortaleza de la fe extranjera, de los perros, de los que no eran parte del pueblo de Dios. Siguiente. Un gran judío es San Pablo. Recorramos rápidamente pasajes de la vida de este gran judío convertido del judaísmo al cristianismo. Pablo recibe
el bautismo de la fe en el camino de Damasco para capturar judíos, capturar cristianos. Eso es lo que pinta este pintor en este cuadro, donde Pablo ocupa el lugar central, pero a los lados hay pasajes de la vida de San Pablo. Entonces a la izquierda está su derribo del caballo, su ceguera y su retiro espiritual, el que obtiene la conversión. Siguiente. La espada es un símbolo con que se representa a Pablo y su ardor en la predicación, su celo. Siguiente. De hecho, él es autor de varias cartas a varias comunidades que predicó o enseñó a lo largo del Mediterráneo. Otro detalle de la conversión de San Pablo, pierde la vista. Él dura varios días sin ciego para abrirse a la luz, que es Jesús. Siguiente. El libro es un emblema que hace alusión a Pablo y sus cartas a varias comunidades cristianas del Mediterráneo. Filipos, Éfeso, Colosas, etcétera. La muerte de San Pablo fue por decapitación, porque era ciudadano romano, tenía también ciudadanía romana. Entonces no moriría crucificado como Pedro y otros judíos. Siguiente. El gran Pablo de Tarso. Miremos un canto que tiene que ver con el personaje judío Jesús, antes de considerar esto de Nuestra Señora de la Saleta. Se busca su nombre, Jesús de Nazaret. Edad, 33 años. Origen judío, profesión, carpintero. Se le acusa de predicar la verdad, de llamarse hijo de Dios y de enseñar a amar al prójimo como a sí mismo. Recompensa, salvación y vida eterna. Si lo encuentras, sigue sus pasos. Cristo te ama en espíritu y verdad. Búscalo, búscalo y verás que al fin la paz encontrarás y todo cambiará. Cristo te ama en espíritu y verdad. Búscalo, búscalo y verás que al fin la paz encontrarás y todo cambiará. La gente no sabe a dónde va. Guíales, mi Señor. Muéstrales el camino, la verdad y el amor. Escucha aquel que clama su perdón. Solo tú nos puedes ayudar, tocando nuestro pobre corazón, para poder sentir la necesidad de creer en ti, Señor. Oh, oh, oh. Cristo te ama en
en espíritu y verdad. Búscalo, búscalo, y verás que al fin la paz encontrarás y todo cambiará. Cristo te ama en espíritu y verdad. Búscalo, búscalo, y verás que al fin la paz encontrarás y todo cambiará. La gente no sabe a dónde va, y guíala es mi Señor. Muéstrales el camino, la verdad y el amor. Escucha aquel que clama su perdón. Oh, oh, oh. Cristo te ama en espíritu y verdad. Búscalo, búscalo, y verás que al fin la paz encontrarás y todo cambiará. Cristo te ama en espíritu y verdad. Búscalo, búscalo, y verás que al fin la paz encontrarás y todo cambiará. La, 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 Veamos un ejemplo de un santo que modela aquello que nosotros procuramos imitar y aplicar en nuestra vida y en la labor de la iglesia de extender el reino de Dios. El 21 de agosto se celebra a San Pío X. Su nombre era Melchor Sarto. Él nació en Riese, Italia, cerca de Venecia, el 2 de junio de 1835, en una familia humilde, siendo el segundo de 10 hijos. En 1858 recibió la ordenación sacerdotal. Antes de ser electo papa, fue cardenal de Venecia. Cuando fue nombrado papa en el cónclave de 1903, escogió el nombre de Pío, inspirado en que los papas que habían elegido ese nombre habían sufrido por defender la fe. Su lema fue restaurar todas las cosas en Cristo. Una vez electo, decretó que ningún gobernante podía vetar a algún cardenal para ocupar el cargo de sumo pontífice, porque hasta ese momento había gobernantes que podían vetar la elección de algún cardenal para que fuera papa. Promovió la comunión frecuente y la primera comunión de los niños. Para ello, tuvo que combatir el jansenismo, herejía que propagaba que la primera comunión se debía retrasar lo más posible, y autorizó que los niños pudieran recibir la comunión desde el momento en que comprendieran quién está en la hostia consagrada. Para ello, dio mucho impulso al estudio del catecismo. Esto le valió ser llamado el Papa de la Eucaristía. Para perfeccionar las traducciones de la Biblia, fundó el Instituto Bíblico en Roma y se preocupó por ordenar y actualizar el derecho canónico. Promovió la liturgia, la música sacra y la vida espiritual del clero. Sufrió intensamente al no poder evitar la guerra europea. Después de 11 años de pontificado, murió el 21 de agosto de 1914. Pidamos a San Pío X que no haya ningún niño que deje de acercarse a la Sagrada Eucaristía. El Evangelio Jesús, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, nos invita con María, por medio de las devociones de sus sagrados corazones, a mantenernos unidos a Él y a producir fruto de las semillas de la palabra. Siguiente. Otra devoción que Jesús nos entrega para nuestro crecimiento y desarrollo espiritual es la devoción a la Santa Paz. Siguiente.
bellamente acuñada en una moneda, en una medalla que tiene estos mensajes, de que se quede con nosotros en la Eucaristía y los ilumine con su rostro, como lo dice el Salmo 27. Siguiente. Estas formas devocionales son de gran ayuda para orar y amar, siguiendo el mensaje tanto del Evangelio como de María de hacer penitencia. Imploremos pues el Espíritu Santo que nos proporcione el segundo Pentecostés que tanta falta hace para la iglesia y el mundo actualmente. Ven, oh Espíritu Santo, ven a cambiar la faz de la tierra, ven pronto, ven en estos últimos tiempos, ven ahora que la gran prueba ha llegado. Ven y tráenos tu segundo Pentecostés, a fin de que nuestros ojos puedan contemplar tu mayor prodigio de los nuevos cielos y de la nueva tierra. Amén. Amén. Con su aprobación, dale clic no solamente a la campanita, sino también a la suscripción y usted difunda este material que sirve mucho para enriquecer la comprensión de la palabra de cada domingo. Dios los bendiga, muy agradecido.